La retinopatía diabética es una de las principales causas de ceguera evitables. La diabetes mellitus es una auténtica epidemia en el siglo XXI. Los pésimos hábitos de vida que estamos adquiriendo con mala alimentación, sedentarismo, tabaquismo, dan lugar a un aumento de la aparición de esta enfermedad que cursa con múltiples complicaciones, entre ellas la retinopatía diabética. Hola, soy José María Ruiz Moreno, catedrático de oftalmología y director médico de la corporación Visum, donde ejerzo mi profesión en Visum Mirasierra como director de esa entidad. La retinopatía diabética es la alteración a nivel de la retina provocada por la diabetes mellitus. ¿Cuál es la importancia que tiene? La retina es la capa principal del ojo, encargada de transmitirnos la imagen que percibimos el cerebro. Por lo tanto, una alteración a este nivel tiene graves consecuencias para la visión. ¿Por qué ese problema vascular incide en la retina? La retina es una túnica nerviosa que tiene una importantísima vascularización y un importante gasto energético, incluso se habla que es superior al cerebro o al riñón. Eso implica una elevada circulación con una elevada densidad vascular. Las alteraciones provocadas en los vasos por la diabetes condicionan un trastorno en la irrigación de la retina que condiciona la aparición de esta grave enfermedad con pérdida de visión en estos pacientes. ¿Y qué siente el paciente cuando nota retinopatía diabética? Por desgracia, cuando el paciente es consciente de que tiene pérdida de agudeza visual por la retinopatía diabética, quiere decir que la enfermedad está muy avanzada. Por ello es absolutamente imprescindible el diagnóstico precoz. Diagnóstico precoz que en este caso es muy fácil, ya que conocemos la población problema que es el diabético. Es decir, todo diabético debe hacerse revisiones periódicas de fondo de ojo. ¿Cuándo? Dependerá el tipo de diabetes y cuándo sea diagnosticado. En una diabetes tipo 1 o diabetes juvenil o diabetes que aparece en el niño pequeño, el especialista endocrino lo enviará al oftalmólogo después de 5 años del diagnóstico, ya que antes es prácticamente imposible la aparición de la enfermedad. Por el contrario, en la otra más frecuente, que es la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto, que supone aproximadamente el 90%, debe ser revisado el fondo de ojo inmediatamente, ya que generalmente, al ser una enfermedad mucho más insidiosa, el diagnóstico se suele hacer después de varios años de enfermedad. Pero doctor, ¿cómo refleja físicamente el paciente en su visión que tiene un trastorno en la retina? El paciente va a notar una disminución de la agudeza visual, con una visión más turbia de los objetos, generalmente una deformación de las líneas rectas y generalmente una o varias manchas centrales que le impiden ver bien los detalles en los que fija su mirada. ¿Y cuál es la prevalencia en la sociedad occidental o si hay algún tipo de raza que esté más inclinada a sufrir retinopatía? Es difícil establecer. Hay una regla bastante genérica y nos puede servir para acordarnos fácilmente, y es que aproximadamente 1/3 de los pacientes diabéticos van a desarrollar retinopatía diabética y 1/3 de los pacientes con retinopatía diabética van a desarrollar edema macular, es decir, una hinchazón, un acúmulo de líquido a nivel de la mácula. La siguiente pregunta es, ¿qué es la mácula? La mácula es la parte central de la retina encargada de la visión de detalle, y la aparición de líquido de manera crónica, de manera persistente a ese nivel, provoca una importante pérdida de agudeza visual. Por lo tanto, en resumen, tenemos 1/3 de los diabéticos retinopatía diabética, 1/3 de los pacientes de retinopatía diabética edema macular. Doctor, una vez diagnosticado el paciente, ¿cómo se actúa sobre él? ¿Qué intervenciones tiene el especialista? El primero y el más sencillo de todos los procedimientos diagnósticos es el estudio de fondo de ojo. El estudio de fondo de ojo debe ser realizado por un oftalmólogo, si es posible especialista en retina, que diagnosticará si existe o no retinopatía diabética y en qué grado está. Si no lo hay o es una forma leve, citará al paciente en un periodo de tiempo acorde a los hallazgos de fondo de ojo. Por el contrario, si ya presenta una retinopatía diabética con afectación clínica, pondrá en marcha una serie de baterías diagnósticas, como son la realización de una angiografía fluorescénica y una OCT. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que sería un paciente con retinopatía diabética y una OCT que nos manifiesta claramente ese engrosamiento que hemos comentado a nivel de la mácula. ¿Cuál es la importancia de estas pruebas? La importancia de estas pruebas, sobre todo de la OCT, es que es una prueba inocua, rápida, repetible y sencilla, que nos permite monitorizar muy de cerca al enfermo y el resultado del tratamiento. La angiografía fluorescénica es un estudio de cómo se encuentran los vasos mediante la inyección de un colorante. Gracias a Dios, la tecnología hoy en día nos permite superar esta prueba y poder realizar la angio-OCT, es decir, la utilización del OCT para realizar una prueba muy semejante a la angiografía, rápida, fiable, muy fácil de interpretar y sin necesidad de recurrir a la inyección de colorante. Doctor, ¿y el pronóstico de la mayoría de los pacientes o del 100%? Si somos capaces de diagnosticarla pronto, el pronóstico es bueno.
Yo he asistido, llevo muchos años de ejercicio profesional, a gravísimas complicaciones de la retinopatía diabética hace años que, gracias a Dios, hoy en día no se ven. ¿Por qué? Porque si diagnosticamos pronto la retinopatía diabética, la tratamos pronto y nos adelantamos al problema, seremos capaces de vencer esta grave enfermedad y ninguno de nuestros pacientes acabará en esa ceguera legal. Doctor, ¿cómo podemos prevenir la retinopatía diabética a nivel general de toda la población? Le agradezco que me haga esta pregunta porque es muy importante que el paciente tenga conciencia de lo que ocurre. El principal factor de riesgo es el azúcar, la glucemia que tiene en sangre. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible que el paciente se controle bien los niveles de azúcar. Una hemoglobina glicosilada de 7 o por debajo de 7 es un seguro de la evolución del paciente. El paciente debe modificar esos hábitos de vida, debe modificar su obesidad, debe modificar su sedentarismo, debe abandonar absolutamente el tabaco y debe cuidarse la tensión arterial. Por lo tanto, estamos ante una grave enfermedad, causa de ceguera, pero que podemos ayudar a disminuirla. ¿Cómo? Como acabamos de decir, control de la glucemia, control de la tensión arterial, evitar el sedentarismo, evitar la obesidad. Doctor, y si le digo que la obesidad se está apoderando de nuestra infancia, ¿qué tiene usted que decir? Sin lugar a dudas. Recientemente hemos oído noticias en medios de carácter nacional que está aumentando la obesidad en nuestros niños. Es una noticia muy grave, ya que eso va a provocar un aumento de la obesidad en el adulto, y no nos olvidemos que la obesidad es una fuente muy importante de complicaciones. Los niños en este momento beben gran cantidad de bebidas azucaradas, comen comida artificial fabricada con grasas que no deberían tomar y estamos generando un aumento de la obesidad. Hemos dicho que uno de los principales factores de riesgo de cara a la aparición de la diabetes es la obesidad. Por lo tanto, enseñemos a nuestros niños a que hagan deporte, a que coman bien, a que se cuiden, evitemos la obesidad y estaremos sin lugar a dudas mejorando la calidad de vida de nuestra población del futuro. Resumiendo, muy importante. Por parte del diabético, controlar la glucemia, tensión arterial, niveles de lípidos y revisión de fondo de ojo. Revisión de fondo de ojo que se le indicará a su especialista, pero no nos olvidemos que en general cualquier persona por encima de los 50 años no está de más que se haga una revisión de fondo de ojo obligatoria si es población de riesgo como es un paciente diabético.